El otro día hice una encuesta en la pestaña de comunidad del canal de YouTube preguntándoles a ustedes qué tipo de contenidos prefieren ver con más frecuencia en el canal. Y había 4 opciones. La primera era historia y arqueología, la segunda era actualidad israelí y conflicto, la tercera era judaísmo y fuentes judías y la cuarta cristianismo y Jesús de Nazaret. Y me puse muy contento con las respuestas, me puse muy contento con el resultado porque en primera posición, muy cerca del 50% de los votos, se encontraba judaísmo y fuentes judías. Y en segunda posición, historia y arqueología. Yo, además de ser guía de turismo, como ustedes muchos ya saben, me desempeño también como profesor de historia judía y por tanto la historia y la arqueología son también mi pasión. Y también me desempeño como profesor de fuentes del judaísmo, Tanaj, Mishnah, Gemara, etc. Y por tanto, como consecuencia del resultado, en donde cerca del 50% de ustedes escogió que prefieren ver vídeos de judaísmo y fuentes judías, se me ocurrió la idea de comenzar en el canal un curso nuevo en donde podemos empezar a estudiar desde cero el Tanaj. Para eso vamos a comenzar con el libro de Bereshit. No sé cuánto va a durar, realmente no tengo una planificación bastante ordenada y estructurada del curso, solamente sé que tenemos que comenzar por el primer libro, que es el libro de Bereshit, y vamos a avanzar hasta donde lleguemos. Quizás terminamos el primer libro de Bereshit, quizás terminamos todo el Tanaj, quizás terminamos solamente la Torá. En realidad no tengo ahora mismo una planificación bastante clara, pero podemos empezar hasta que una fuerza mayor nos detenga o hasta que ustedes se aburran y me pidan que hagamos otra cosa. Por supuesto que estos vídeos del curso del Tanaj, en donde vamos a comenzar por Bereshit, van a ser también vídeos que van a ir acompañados de otros vídeos. No voy a dedicarme solamente a esto, voy a seguir subiendo vídeos de lugares históricos, de arqueología, de historias que hay a lo largo y ancho de la tierra de Israel, es decir, voy a seguir paseando por la tierra de Israel y mostrándoles los lugares, pero cada tanto me voy a sentar aquí en el sofá de mi casa y voy a grabar una clase en un curso que comienza ahora, que podríamos titular Introducción al libro de Bereshit, o Introducción al Tanaj, o Introducción a la Torá. Por supuesto, todo desde una perspectiva judía, porque como ustedes dijeron, quieren ver contenidos que tengan que ver con judaísmo y con fuentes judías. Y qué mejor que comenzar una clase o un curso de fuentes judías con el primero de los libros de las fuentes judías, es decir, no solamente la Torá, sino el primero de los libros de la Torá, que es el libro del Génesis, en hebreo, Bereshit. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción o una pequeña aclaración de en qué consiste la fuente bíblica judía que se llama Tanaj, que muchos llaman también la Biblia hebrea, lo cual sería correcto, y que muchos también llaman erróneamente el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo erróneamente? Porque no es del todo exacto decir que el Antiguo Testamento es el Tanaj. Si bien es cierto que la base del Antiguo Testamento es el Tanaj, quizás en otro vídeo podemos explicar un poco por qué no es exacto y cuáles son las diferencias, aunque sepan que no es un error gravísimo, ¿de acuerdo? Yo incluso muchas veces, para poder hacer fácil el diálogo y para poder aclarar muchos conceptos, utilizo también el término Antiguo Testamento porque facilita mucho las cosas. Que sepan que Antiguo Testamento y Tanaj son cosas diferentes. En el judaísmo la principal fuente histórica es el Tanaj. Si quieren pueden decir también la Biblia hebrea. Y para ello yo utilizo una versión, que es esta, que ya la he estado utilizando en otros vídeos en los cuales también hemos leído textos del Tanaj, que es una edición bilingüe. Como pueden ver, lo bueno que tiene esta edición es que en una página está en hebreo y en otra página está traducido al castellano. Es una versión que edita la editorial Sinaí, y esta versión es la versión castellana conforme a la tradición judía, traducida por Moisés Katzenelson. Si les interesa, pueden dejarme aquí abajo un comentario y yo les explico. Es muy fácil conseguir hoy en día una de estas ediciones por internet. En el judaísmo hay muchos comentaristas del Tanaj. A lo largo de la historia, muchos rabinos lo que han hecho es sentarse y hacer interpretaciones. Hay mucha exégesis al respecto de cómo se tiene que interpretar correctamente cada uno de los versículos del Tanaj, de la Torá, también de la Mishnah y de la Gemara. Nosotros, a lo largo de este curso introductorio, vamos a hablar principalmente de uno de esos comentaristas judíos, un judío francés que vivió en la Edad Media, llamado Rashi. ¿Por qué vamos a utilizar los comentarios de Rashi y vamos a anteponer a Rashi ante otros comentaristas? Porque Rashi es el mejor.
Y esto ya es una opinión mía personal. Yo tengo tendencia siempre a anteponer la interpretación de Rashi a otras interpretaciones, que sepan que no es obligatorio. En el judaísmo hay muchas maneras de interpretar un mismo versículo, y es por eso que a lo largo de la historia muchos rabinos han tenido la necesidad de interpretar versículos. Rashi hoy en día es el más aceptado, porque además Rashi es el que viene a interpretar la literalidad del texto. Y para eso tengo también una versión, que es la Torá con Rashi. Miren, esto es toda la Torá, sin Rashi, versión bilingüe hebreo-arameo. Esto es la Torá, miren qué grueso este tomo, pero solamente el libro de Bereshit. ¿Por qué tanta diferencia en el tamaño? Porque esta versión es una versión del libro de Bereshit que incluye las interpretaciones de Rashi. Miren qué importante que es Rashi para poder entender hoy en día el texto de la Torá. Y en algunas ocasiones vamos a leer a Rashi, vamos a pedirle a Rashi consejo y vamos a apoyarnos en las interpretaciones de Rashi. Que sepan que hay muchos más comentaristas. Podemos hablar también de otros comentaristas medievales como Ibn Ezra, como Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanides, como Abravanel, etc. Todas son correctas porque lo bueno que tiene el judaísmo es que no es necesario anteponer o no es necesario decidir quién tiene razón y quién no tiene razón, porque es una tradición que lo que hace es promover el pluralismo de interpretaciones. Miren, para poner un ejemplo, a modo de chiste, sin que nadie se ofenda. Digamos que dos teólogos cristianos quieren llegar a la veracidad de una cuestión, que tiene que ver con la teología, que tiene que ver con el cristianismo. Una de las partes, que es lo que hace, trae un versículo bíblico para poder apoyar su opinión. En el momento en el que una de las partes trae un versículo bíblico para poder apoyar su opinión, ¿qué es lo que sucede con el debate? Termina el debate, ya está. Hay un versículo bíblico que apoya la opinión de una de las partes, se acabó. En cambio, a diferencia del cristianismo, ¿qué es lo que pasa en el judaísmo? Supongamos que pasa exactamente lo mismo. Hay dos autoridades rabínicas que quieren llegar a la conclusión sobre un tema y una de las partes trae un versículo bíblico para apoyar su opinión. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que comienza el debate. No termina el debate, sino que comienza el debate. Porque ¿qué es lo que hace la otra parte? Trae otro versículo bíblico y luego la otra parte vuelve a traer un versículo bíblico. ¿Y quién gana? O nadie, o la persona que logró acumular mayor cantidad de versículos bíblicos para apoyar su opinión. Y esta es una de las diferencias principales, yo creo, que hay entre el judaísmo y el cristianismo, que no tenemos necesariamente que quedarnos solamente con una interpretación, sino que hay múltiples maneras de poder interpretar o de poder entender un mismo texto. Esa es la belleza que desde mi punto de vista tiene el judaísmo y tiene el entender el texto desde una perspectiva judía. A pesar de eso, como dije, a mí me gusta mucho Rashi y voy a traer la interpretación de Rashi. Quizá en alguna otra oportunidad traemos otros comentaristas, otros rabinos que interpreten. Esto, como punto de aclaración, súper importante. Lo segundo es que cuando hablamos de la Biblia hebrea, hablamos del Tanaj. Y aquí quiero aclarar algo que no es muy importante, pero sí genera cierta confusión, principalmente en los comentarios de la gente que participa en este y en otros muchos canales que hablan de judaísmo y del pueblo judío. Se dice Tanaj, T-A-N-A-J, con J al final, no con K. No es Tanakh, es Tanaj. ¿Y por qué esto es importante? Porque Tanaj es en realidad un acrónimo, es una palabra generada por las iniciales de otras tres palabras, que son Torah, que es la primera parte del Tanaj, la T, Nevi'im, con N, Nevi'im, que son los profetas que aparecen en el Tanaj. La Torah son 5 libros, los Nevi'im son 8 libros, y los Ketuvim. Ketuvim son los escritos, que son 11 libros, 5 más 8 más 11, 24. Ahora, ¿por qué a veces la gente se confunde y llama al Tanaj Tanakh? Por la K de Ketuvim. Lo que pasa que cuando la K en hebreo, la Kaf, se coloca al final de la palabra, no se pronuncia K, sino J, y por tanto es incorrecto decir Tanakh, hay que decir Tanaj, ¿de acuerdo? Esto es solamente un consejo para aquellos que comentan y quieren utilizar palabras en hebreo. No es Tanakh, es Tanaj. Por favor, utilicemos todo el tiempo la J. Son 24 libros que conforman la Biblia hebrea y es por eso que yo antes dije que no es lo mismo el Antiguo Testamento que el Tanaj.
Porque el Antiguo Testamento tiene más libros que el Tanaj no tiene. Son los deuterocanónicos, no importa, no vamos a hablar de esto ahora. Si les interesa, déjenmelo aquí en los comentarios y hago otro vídeo explicando en qué se diferencia el Antiguo Testamento del Tanaj. Habiendo hecho esta aclaración, quiero hacer otra aclaración. Y es que tenemos un desafío por delante, que es interpretar el texto del Tanaj, en este caso de los primeros versículos del libro de Bereshit, desde una perspectiva judía. ¿Y por qué es un desafío? Porque hoy en día, en el siglo XXI, en un mundo en el que vivimos todos occidentalizado, es decir, cristianizado, muy influenciado por el cristianismo, tenemos la tendencia a entender conceptos del Tanaj a través de la interpretación cristiana de esos conceptos. Y esto es una barrera que tenemos que intentar deshacernos de ella, tenemos que intentar superarla. Es como una especie de velo que hace que hoy en día, incluso dentro del judaísmo, se entiendan muchos de los conceptos desde el punto de vista cristiano. Es algo que ha calado muy a fondo dentro de la cultura occidental y también dentro del judaísmo. Conceptos como Dios, fe, pecado, Mesías, misericordia, caridad, bondad, etc. Y solamente estoy diciendo algunos ejemplos que me vienen a la memoria rápidamente. Son conceptos que hoy en día incluso el judaísmo los entiende desde el cristianismo. Y desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista original de lo que significa el término, muchas veces en el judaísmo la lectura original contradice radicalmente lo que hoy en día el cristianismo entiende de ellos. No estoy diciendo que la interpretación cristiana esté mal. Estoy diciendo que la interpretación cristiana es cristiana y la interpretación judía es judía. Y lo que vamos a hacer nosotros en este curso es intentar hallar la interpretación judía de estos versículos, no la interpretación cristiana, que muchas veces incluso los judíos caemos en la tentación de interpretar los versículos a partir de lo que nos ha legado la cultura occidental, es decir, la cultura cristiana. Me gustaría hacer otra aclaración, y es que cuando estudiamos la Torá escrita, estudiamos la Torá escrita. Significa que no estudiamos la Torá oral. Del mismo modo que cuando estudiamos la Torá oral, estudiamos la Torá oral y no estudiamos la Torá escrita. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los judíos tenemos la mala costumbre de interpretar la Torá escrita directamente a partir de lo que los rabinos dijeron en la Torá oral. Y esto lo que hace es quitarle peso a la propia Torá escrita. Vamos a interpretar la Torá escrita directamente a partir de la Torá escrita. Si quieren, en otro momento, hacemos un curso de cómo se interpreta la Torá escrita a partir de la Torá oral. No es el objetivo de este curso. Aquí queremos interpretar cada versículo en sí mismo. Y del mismo modo que no interpretamos la Torá escrita a raíz de lo que dice la Torá oral, lo que no podemos hacer tampoco es interpretar un versículo según lo que va a decir el versículo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque cuando leemos un versículo, por ejemplo, el primero, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nosotros todavía no sabemos que el siguiente versículo va a decir que la tierra estaba desolada y vacía y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Esto lo vamos a saber recién cuando leamos el segundo versículo. No podemos interpretar el primer versículo en base a lo que dice el segundo versículo. Vamos a ir versículo por versículo. Y una vez hayamos leído toda la Torá, vamos a volver a leer la Torá y ahora sí, quizás, como ya conocemos lo que dice la Torá, vamos a ver de qué manera otro versículo más adelante nos ayuda para entender el primero. Esto es súper importante porque significa que cuando decimos que la Torá admite múltiples interpretaciones, ¿a qué nos referimos? Nos referimos no solamente a que hay mucha gente que puede interpretar la Torá y que muchas interpretaciones son válidas y están aceptadas, incluso aquellas que se contradicen, sino que una misma persona, un mismo lector, cuando lee por primera vez el texto puede interpretar una cosa, porque todavía no leyó lo que va a venir después, pero una vez leyó toda la Torá y vuelve a leer la Torá, quizás ahora interpreta algo diferente. Esta es otra de las bellezas que tiene la interpretación de la Torá desde un punto de vista judío. De este mismo modo, cada versículo va a poder ser interpretado directamente a partir de lo que dice ese versículo y no a partir de lo que dice otro. Igual que cuando empezamos a leer un versículo todavía no sabemos cómo va a terminar, sabemos cómo empieza.
y cada palabra es importante. Vamos a ver la importancia de interpretar cada palabra por separado, así como la importancia de interpretar cada versículo por separado. Bueno, este vídeo ya está durando más de 10 minutos y el objetivo era simplemente hacer una introducción, explicar un poco la idea, presentar el proyecto, ver si les interesa o no les interesa y a partir del siguiente vídeo comenzar directamente a interpretar los primeros versículos de la Torá, los primeros versículos de Bereshit con la ayuda de Rashi. Me gustaría ver si les interesa la idea, si les gusta lo que estoy proponiendo, pueden dejármelo aquí en los comentarios, porque quizás me dicen, mira Ariel, ¿sabes qué? Déjate de cursos de Bereshit, mejor llévanos a pasear por la tierra de Israel y haznos vídeos de la historia de Jerusalén, haznos tours virtuales por Israel, porque es lo que nos interesa ver en tu canal. Y yo lo hago, no tengo ningún problema, esto simplemente lo hago porque como en la encuesta parecía que la mayoría quería vídeos de judaísmo y de fuentes judías, y da la casualidad de que yo soy profesor de fuentes judías, me parecía simpática la idea de proponerles un curso de introducción a Bereshit o un curso de introducción al Tanaj, a la Torá, desde una perspectiva judía. Déjenme aquí en los comentarios qué les parece, si les gusta la idea denle like, pueden suscribirse también al canal, así no se pierden nada y nos vemos en el próximo vídeo.